7. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Dice la palabra del Señor así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Oremos a Dios. Señor Jesús, en esta hora te damos gracias por la bendición de estar en tu presencia, poder adorarte, exaltar tu nombre. Dios mío, admirar tu hermosura. Te rogamos, Dios, que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús. Que tu Espíritu Santo, Dios mío, nos hable, nos motive, nos instruya en esta hora para poder, Dios mío, andar en tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Háblanos, Espíritu Santo. Háblanos, Espíritu de Dios, en esta hora. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Bueno, quiero hablar del tema de esta mañana, lo he titulado Plena Comunión. La iglesia del Señor puede disfrutar algo que se llama plena comunión. Y quiero hablar de eso hoy. Mire, hace algunos meses atrás les compartí un tema en el que hablé acerca del deseo de Dios que Él tiene de venir a nuestros corazones y que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo quieren venir y morar con nosotros. Cristo dijo, vendremos a Él y haremos morada con Él. Cristo dijo, el que ama mi palabra y guarda mi palabra, mi Padre le amará y vendremos a Él. Me voy a manifestar a Él y haremos morada con Él. Si yo hablaba acerca de la comunión del creyente, debe de ser con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Y yo decía que cuando tenemos comunión con el Padre, aprendemos a ser hijos. Cuando tenemos comunión con el Hijo, aprendemos a ser siervos. Y cuando tenemos comunión con el Espíritu, aprendemos a ser instrumentos. Eso es lo que produce. Cuando hablas con el Padre, te conviertes en hijo. Cuando hablas con el Hijo y escuchas al Hijo, te conviertes en un siervo. Estás dispuesto a hacer lo que sea por Dios. Pero cuando tienes comunión con el Espíritu Santo, te conviertes en un instrumento de Dios. Y es que el creyente tiene que desarrollar una comunión plena. Cristo dijo, yo les vengo a dar vida y vida eterna. Amén. Pero también Cristo ofrece que nuestra vida sea exitosa, sea completa. O sea, la vida del creyente va a ser una vida perfecta, completa. No nos va a hacer falta nada. Y nuestra comunión también debe de ser plena. Entonces, quiero hablar primero de la comunión con el Padre. Hoy voy a hablar no tanto del resultado, porque ya lo entendemos, que nos hacemos hijos, pero quiero hablar de los aspectos de la comunión con el Padre. Son muy diferentes. Primero, la comunión con el Padre es tu vida íntima. ¿Sí? Tu vida íntima, lo que tú haces a solas con Dios, eso es tu comunión con el Padre. ¿Por qué? Porque el Salmo 25:14 nos los enseña así. Salmo 25:14 nos lo enseña de la siguiente manera. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Observe que Dios habla en relación con el Padre, habla de intimidad. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Entonces el creyente necesita una vida de intimidad con Dios. Eso es su oración a solas, su adoración a solas, el estudio de la Biblia a solas. Es todo lo que hacemos a solas. ¿Cómo está tu comunión íntima con Dios? Porque a veces desarrollamos una comunión aquí, en la iglesia. Venimos el domingo, tenemos reuniones los martes, que es reunión de oración y reunión de estudio doctrinal. Los martes estamos de 5 a 6 orando y de 6 a 7 damos doctrina. Queremos que la iglesia tenga un conocimiento básico, pero también profundo de la doctrina cristiana. Pero el viernes tenemos un culto de enseñanza. Y el domingo nuestra reunión de celebración. Venimos a celebrar la victoria de Cristo. Venimos a celebrar adorando al Señor. Hay muchísimas cosas hermosas que podemos experimentar.
Pero esa es una comunión congregacional. Esa es una comunión con la iglesia, con el cuerpo de Cristo. Pero con el Padre es la comunión íntima. ¿Por qué razón a veces los creyentes no somos exitosos en nuestra vida cristiana? Porque desarrollamos una vida pública cristiana o una vida de comunión con la iglesia. Vamos a la iglesia, nos hablamos con los hermanos y todo, pero no oramos en casa, no hacemos un ayuno a solas con Dios nosotros, o no leemos la Biblia, o no meditamos, o no adoramos a Dios en la intimidad a solas. Y esa es la comunión con el Padre. Esa parte es la que desarrolla tu comunión con el Padre Celestial. Cada vez que tú te postras, tú estás desarrollando una vida íntima de comunión con Dios. Así que tu vida será exitosa dependiendo qué tanto en tu vida personal, en lo que nadie te ve, qué tanto tú estás en comunión con Dios. Es decir, cuando tú honras a Dios en la intimidad, Él te honra a ti en público. Y lo hizo con Jesús. Dice en la Biblia que Jesucristo públicamente, el Padre dijo, este es mi Hijo amado. Lo hizo 3 veces. El Padre nunca te va a dejar en vergüenza. Tu vida de comunión íntima con Dios hace que el Padre dé testimonio de ti. Porque nuestra vida íntima no vamos a publicarla, ¿no? No vamos a andarle, dice la Biblia, cuando ayune, no seas como los hipócritas que le dicen a la gente que están ayunando. ¿Verdad? Es algo íntimo. Pero Dios sí va a hablar por ti y Dios sí va a decir que tú eres su hijo. Dios va a usar recursos para demostrar quién eres tú. El que nunca habla con Dios a solas, el que no desarrolla una vida de oración, siempre se va a quejar de la comunión con Dios. Siempre le va a parecer una tarea, un trabajo, un compromiso, algo aburrido. Siempre se va a quejar porque no entiende. Por no tener una vida íntima, no entiende lo que él va a experimentar o no entiende los beneficios ni los privilegios de vivir en una comunión con Dios. Pero el que la experimenta no se siente obligado a orar. El que entiende el pacto, el que vive en comunión con Dios y entiende el pacto con Dios, no se siente cansado, no es una fatiga, no es un trabajo orar, porque él conoce el pacto de Dios. Eso mismo lo hace despertar en su corazón y decir, ¿por qué no lo hice antes? ¿Por qué no me dediqué a orar antes? ¿Por qué no me metí más con Dios? ¿Por qué no viví una vida íntima con el Señor? Porque dice aquí que hay algo que Dios comparte con el que tiene una vida íntima con Él. Y es que a ellos hará conocer su pacto. Dice el 15, mis ojos están siempre hacia Jehová. El que tiene una vida íntima siempre tendrá a Dios como el lugar a donde mirar cuando hay un problema. No se desubica. La vida íntima produce en ti una dependencia total de Dios. La vida íntima hace que para cualquier cosa tus ojos están puestos en Dios. Dice, mis ojos están siempre hacia Jehová porque Él sacará mis pies. Yo sé, yo ya conozco el pacto. Él me ha prometido rescatarme. Él me ha prometido ayudarme. Ya sé que si viene un problema, a Él voy a ver porque Él puede sacar mi pie de la red. Conocer el pacto es saber el poder de Dios, conocer lo que puede hacer por ti. Por esa razón es que tu mamá se la pasa todo el día orando por ti, orando por tu vida, porque ella sabe que solo Dios puede rescatarte. Porque el que está en la vida íntima con Dios sabe los resultados, sabe el Dios que tiene, porque ya Dios le reveló el pacto. Dios tiene un trato contigo, una promesa contigo y habrá un resultado a tu oración. Aleluya. Pero vamos a ver la comunión con el Hijo. Nosotros necesitamos tener comunión con el Padre, que es la vida íntima, pero también comunión con el Hijo. ¿Y no es vida íntima? Vamos a verlo. Vamos a ver en qué consiste la comunión con el Hijo. Efesios capítulo 3, y vamos a leer en el versículo 18. Vamos a leer desde el 17, para que ustedes vean que esto habla de Cristo y tú. Y que es algo personal, no es congregacional, no, es personal. Es tu comunión con Jesús. Efesios 3:17. Para que habite ¿quién? Por la fe, ¿dónde?
Pero también el Espíritu Santo habita en nuestros corazones. Y también Juan dice que el Padre quiere habitar en nuestros corazones. Entonces, descarguemos de la nube, para que me entienda la generación actualizada, descarguemos de la nube la presencia del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo a nuestro corazón. Fíjese bien, dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Pablo le está escribiendo a la iglesia de Éfeso. Es una iglesia. Esta iglesia necesitaba ampliar algo más y desarrollar algo más. Dice, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender. Ahora viene una comprensión, un conocimiento. Seáis capaces de comprender con todos los santos, con toda la iglesia, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. ¿De quién? De Cristo. Entonces, mi comunión con Cristo consiste en el conocimiento que yo adquiera de la palabra de Dios. Te habla de un conocimiento. Dice Pablo, yo quiero que ustedes sean capaces de conocer. Dice, la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de ¿qué? La plenitud de Dios. ¿Qué es la plenitud de Dios? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muchas veces como creyentes solo nos relacionamos con el Espíritu de Dios y tenemos dones y tenemos muchas cosas, el poder de Dios, pero hay un problema. Dice la Biblia, en aquel día llegarán muchos que dirán, Padre, en tu nombre eché fuera demonios. Tenía el don de echar fuera demonios por el poder del Espíritu Santo, porque el que saca los demonios es el Espíritu de Dios. Y dirán, en tu nombre hablé nuevas lenguas. Y Jesús le va a decir, no te conozco, hacedor de maldad, apártate de mí. Entonces, los dones nos salvan. ¿Qué le faltaba a ese creyente? Comunión plena. Tenía comunión con una parte de Dios, con el poder de Dios. Lo conocía, lo podía utilizar, estaba en él, porque el don de Dios viene a tu vida y los dones son irrevocables. Dios te lo da y bueno, ahí está el don en tu vida. Tienes fe y el don funciona por la fe. Pero llegas al día del juicio y te dice Dios, no te conozco porque tú eres un hacedor de maldad. No había una comunión. Si la comunión con el Padre me hace hijo, esa persona está reclamando una posición que no tiene. Tenía dones, pero no tenía la posición de hijo de Dios. Y el reino y la herencia es para los hijos. Para los hijos. El hijo se queda en casa, dice Juan capítulo 8, pero el esclavo no. Entonces, la Biblia nos enseña a nosotros que la comunión con Cristo consiste en el conocimiento nuestro de las cosas de Dios. Cristo vino a permitirnos, por su sacrificio en la cruz del Calvario, acceso al conocimiento. Dice que Cristo habite y ustedes puedan conocer. O sea, sin Cristo usted no puede conocer nada. Cristo se hizo hombre para que los hombres pudieran conocer el misterio de los secretos de Dios. Cuando Jesús le dijo al apóstol, que le preguntó, creo fue Tomás, muéstranos al Padre y nos basta. Él le dijo, hace tanto tiempo que yo estoy con ustedes y no me conocéis. Y no es que Él era el Padre, es que Él te iba a revelar al Padre. Entonces la comunión con Cristo te trae conocimiento. Cuanto más conocimiento tú tienes más comunión con Jesús. ¿Por qué? ¿Qué es Jesús? Es el Verbo hecho carne. Cuanto más tú conoces la Biblia, tú tienes más comunión con Jesús y eso te revela a ti la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de Dios y de todo el conocimiento de Cristo Jesús. Conocer el amor de Dios, dice aquí,
y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. No solo debo saber que Jesús murió y resucitó, no solo debo saber que Jesús es mi Salvador, es el que pagó el precio, debo de conocer a Jesús, y Jesús es este libro. Él es la palabra hecha carne. Y si usted no conoce la Biblia, usted no está conociendo ni está teniendo comunión con el Hijo de Dios. Cuanto más usted conoce la Biblia, eso es tener comunión con Jesús. Si usted agarra la Biblia cada 8 días los domingos en el culto, su comunión con el Hijo no está siendo fuerte, no está siendo firme. Y tengo que enseñárselo a ustedes. Dios me lo enseñó a mí. Yo tengo que enseñárselo a ustedes porque, ¿sabe algo? Cristo viene pronto. Ha sido el mensaje por décadas. Y a veces la iglesia de hoy reacciona como si lo supiera, pero como si no pasara nada. Ya lo sé, pastor, Cristo viene, pero actuamos como si no pasara nada. Debería eso de desesperarnos y volvernos apasionados, dejar todo y apasionarnos por Dios y por su palabra. Entonces mi vida íntima es con el Padre, la comunión con el Padre, pero mi vida de comunión con Jesús se basa en el conocimiento de Dios y su palabra. ¿Cómo yo conozco a Dios? A través de la Biblia. ¿Cómo yo conozco a Jesús? A través de la Biblia. ¿Cómo yo conozco al Espíritu Santo? A través de la Biblia. Todo radica aquí en este libro. Y los creyentes deben conocer la palabra de Dios, sus profecías, conocer sus cumplimientos, estudiar sus misterios. La Biblia, aunque uno la ve llena de misterios, déjeme decirle que cuando la estudias, todos los misterios se te revelan. Todo se te revela. Vamos a ver otro versículo. Estábamos en Efesios 3, 18 y 19. Vamos a ver 1 Corintios 1, 9. 1 Corintios 1, versículo 9. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Mire, yo encuentro en la Biblia que fuimos llamados a la comunión con el Padre, y encuentro que fuimos llamados a la comunión con el Hijo, y encuentro textos que dicen que fuimos llamados a la comunión con el Espíritu Santo. Y la Biblia enfatiza esos títulos porque son necesarios. Dice el versículo 9: fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Comunión con Jesús. Vamos a leer desde los versículos más arriba. El versículo 9 dice que Dios, dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados. ¿Por qué dice fiel es Dios? Vamos a leer el contexto, los versos anteriores. Veamos desde el versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por ustedes, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. ¿En toda qué? Y en toda. Dice que fuimos, dice Pablo, doy gracias porque ustedes fueron enriquecidos en la gracia de Dios que os fue dada en Cristo. La gracia me fue dada en Cristo. Cuando tú te salvaste, que la gracia te alcanzó, por Cristo tú recibiste ese beneficio. Pero dice, porque en todas las cosas fuiste enriquecido. Y ahora viene algo que Dios me enseñó hace unos días. Ustedes se acuerdan que Apocalipsis dice a la iglesia, a la Odisea: tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Le dice el Señor, mas he aquí yo te digo una cosa: tú eres una pobre, desventurada y desnuda, miserable, que no tienes nada. Por tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego y uses colirio para tus ojos para que veas. De mí compres oro. ¿Qué le faltaba a la iglesia? Comunión con Jesús. ¿Quién le está hablando a la iglesia? Jesucristo. Y Jesucristo le dice a la iglesia, a la Odisea: tienes comunión con el Padre tal vez y con el Espíritu tal vez, pero con el Hijo no tienes comunión. Te hace falta conocimiento. Tus ojos están cegados por un falso conocimiento. Crees que tener ciertas cosas es tener riqueza, pero estás pobre, no tienes nada. Y exactamente los dones del Espíritu Santo no son riqueza. ¿Sabe qué es riqueza según este versículo? El conocimiento.
Comunión con el Hijo es crecer en conocimiento. Y lo que dice la Biblia aquí dice, porque en todas las cosas fuiste enriquecido en toda palabra y ciencia. Y la palabra ciencia es conocimiento. Pero el conocimiento viene de la palabra de Dios. Por eso dice enriquecidos en toda palabra y como resultado conocimiento. En otras palabras, la gracia de Cristo viene a mi vida y mi comunión con Cristo consiste en yo conocer la Biblia y tener ciencia de parte de Dios. Cuando hacemos eso, Dios deja caer sobre nosotros su riqueza espiritual. Porque aquí habla de enriquecidos, habla de conocimiento, de manera que nada falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Cuando no faltan dones, estamos listos esperando al Señor Jesús. Observen. Y la iglesia de hoy necesita activar todos sus dones. Activar y recibir todo el conocimiento de Dios y toda la revelación del Señor y el Espíritu Santo y todo. Que esto tiene que crecer en nuestros corazones. Comunión con el Padre y comunión con el Hijo. Esta es la comunión con el Hijo. Conocer la Biblia. Conocer la palabra de Dios. Entonces la comunión con Jesús es la comunión con la palabra, lo que yo conozco de ella. Cuanto más conozco la palabra, tengo más comunión con Jesús y Jesús me da más dones, más conocimiento y más revelación. ¿Quedó entendido? Pasamos al siguiente, comunión con el Espíritu Santo. 2 Corintios 13, 14. Hallamos la misma frase de hace rato, pero ahora en relación con el Espíritu de Dios, ya no con Jesús. 2 Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Ahora es la comunión ¿de quién? Del Espíritu Santo. En la Biblia, en griego, aparece una palabra que se escribe koinonia. Y dice, y estaban todos unánimes juntos, y habla de la palabra koinonia, y es comunión. Y la koinonia con el Espíritu Santo o la comunión con el Espíritu de Dios es algo a lo que Dios te llamó y Él quiere que tú la experimentes. Comunión con Dios, comunión con el Hijo y comunión con el Espíritu Santo. Vamos a estudiar ahora cuál es la comunión del Espíritu Santo. Vamos a verlo en Hechos capítulo 2, versículo 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la enseñanza, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿En qué se basa la comunión del Espíritu Santo? Se basa en la comunión con la iglesia. ¿Dónde habita el Espíritu Santo de Dios? ¿En dónde está? ¿En dónde habita? En cada uno de nosotros, en nuestro corazón. Entonces, cuando yo quiero tener comunión con el Espíritu Santo, no es a solas. Sí, usted puede orar y siente al Padre y siente el Espíritu de Dios, sí. Pero cuando yo quiero tener comunión con el Espíritu, no es a solas. Es a nivel congregación. En otras palabras, la comunión con el Espíritu Santo es la comunión que tú tengas con tu iglesia. En otras palabras, congregarse, cantar juntos, orar juntos, ahora sí en grupo. Eso es la comunión con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque resulta que el Espíritu de Dios está en mí, pero si yo estoy solito, ¿a poco no? ¿A poco no es cierto esto? Si yo estoy solito, nunca experimento lo que experimento en grupo. Si no, la iglesia no existiera y Jesús la inventó. Él la creó y Él la instituyó. Donde estén 2 o 3, allí estaré yo. Los 120 eran la iglesia de Cristo, sí. Tenían comunión con el Padre, sí. Oraban. Tenían comunión con el Hijo, sí. Estudiaban la Biblia, sí. Pero no tenían el Espíritu Santo. Cristo les dijo, miren, no se vayan de aquí. Quédense juntos y esperen unánimes el Espíritu de Dios que vendrá sobre ustedes. Y dice la Biblia que estaban juntos orando y alabando a Dios y tenían favor con todo el pueblo, pero de repente un día vino del cielo un viento recio que sopló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios en comunión contigo es la comunión que tú tengas con el cuerpo de Cristo Jesús, que es la iglesia.
Por eso un creyente no me puede decir a mí, yo alabo a Dios en mi casa, pastor. Es que no es necesario congregarme. Yo desde mi casa oro y busco a Dios. Eso es tu vida íntima. Solo tienes comunión con el Padre, pero comunión con el Espíritu Santo te hace falta. Díganme ustedes, muéstrenme una ocasión donde el Espíritu de Dios se derramó y fue alguien solo. No hay en la Biblia tal cosa. Incluso los hombres de Dios, los 12 apóstoles, nunca dice que estaba solito Pedro y que sopló un viento recio y fue lleno del Espíritu. Incluso Pedro necesitó ir a un grupo de personas, reunirse con todos. El hombre de Dios, el apóstol, tuvo que juntarse con un grupo y orar, y lloraron juntos, y vino el poder de Dios y los llenó a todos. Se necesita una congregación, se necesita una iglesia. Hechos capítulo 2, descendió el Espíritu Santo sobre todos ellos. Hechos capítulo 4, y estaban todos juntos orando y pidiendo, clamando al Señor. Y vino de repente un viento recio que sopló y fueron llenos del Espíritu Santo. La comunión con el Espíritu es tu comunión con la iglesia. ¿Cómo es tu comunión con la iglesia? ¿Cómo es tu relación con la iglesia? ¿Cada cuánto te congregas? ¿Cada cuánto asistes? ¿Cada cuánto oras? ¿Cada cuánto alabas? Hermano, esto no es que el pastor te lo pelee. Esto es que el pastor se preocupa por ti. Esto es que Dios ama tu vida. Esto es que Dios te quiere bendecir. Es que Dios te quiere llenar de su Espíritu Santo. Yo he hablado con personas a los que evangelizo. Anhelo que se salven porque sé que Dios tiene propósito para ellos. Pero a veces me responden algunas personas: eso de estar en una iglesia es asunto del pastor. Ellos son los que están interesados en eso. Es que los pastores quieren tener un grupo de personas allí y que la gente le haga caso a ellos. Digo, no. La iglesia es el lugar donde tú te formas, creces, Dios se manifiesta en tu vida, cambia tu corazón, ahí te entrena el Espíritu Santo, ahí te habla el Espíritu de Dios. ¿Sabe por qué? Porque hoy yo estoy predicando aquí, pero cuando predica alguien más, Dios allá a mí me habla, me forma, me corrige, me cambia, me transforma, me impacta con su palabra, me renueva. Lo necesitamos todos. Somos un cuerpo, somos diferentes órganos y todos juntos complementamos la iglesia de Cristo Jesús. Y dice la Biblia, casualmente dice la Biblia, cuando describe que somos órganos, que somos miembros del cuerpo de Cristo, que somos como un órgano, una parte del cuerpo, dice que lo que une a esos miembros del cuerpo son los ligamentos que representan al Espíritu Santo. Tu comunión con el Espíritu Santo es, o se va a vivir o a experimentar en resultado de tu comunión con la iglesia. Por eso yo le animo a la iglesia, hermano, asista a todas las reuniones, asista a todo lo que se planea, a todo lo que se proyecta, sea parte de la iglesia. Necesitamos hacer de la iglesia no parte de nuestra vida, que se convierta en nuestra vida la iglesia, para que seamos parte de ella, y entonces Cristo nos hará parte de su proyecto y de sus obras y de sus planes. Entonces dice comunión con el Espíritu Santo. Es impactante lo que la Biblia dice aquí. Mire, dice la palabra del Señor, estamos en el 2:41 y 42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Escuche lo que es la comunión en la iglesia, la comunión con otros. Es perseverar en una enseñanza. En otras palabras, no deberíamos tener ni un pretexto para estar en comunión con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. No deberíamos. Deberíamos amar esto, dar la vida por esto. Y no me refiero a que nos maten en la calle, sino a dar la vida en cuanto a que tu vida se pierda para ganar la vida eterna. Cristo lo dijo así: si alguno pierde su vida por causa de mí, la ganará. Pero si alguno gana su vida, la perderá. Y perder nuestra vida, hermanos, es dejar a un lado lo que queremos y deseamos con tal de ganar a Dios. Sigue diciendo la palabra así: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo,
partiendo el pan por las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Si tú y yo tenemos una comunión con el Espíritu Santo, Dios hará el resto. Solo necesitamos entender que nuestra comunión es con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Que mi comunión con la iglesia determina mi relación con el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios me va a decir a mí, ve al culto. ¿Se da cuenta? Porque el Espíritu de Dios me va a decir a mí, ve a adorarme. Necesitamos comunión con ambos, o con los tres. Necesitamos comunión con los tres aspectos de nuestra vida para que tengamos, ¿qué cosa? Una plena comunión. Una plena comunión. Gloria al Señor. Póngase de pie.